A continuación, María Victoria Peralta Espinosa expone el tema Análisis de los fundamentos de las bases curriculares de educación parvularia y su coherencia con la estructura curricular, basado en los planteamientos de una pedagogía postmoderna y el paradigma de la complejidad. La doctora María Victoria Peralta Espinosa, educadora de párvulos de la Universidad de Chile, profesora de Estado en Educación Musical, magíster en Ciencias de la Educación, mención Currículos de la Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Sociales, mención Antropología Sociocultural en la Universidad de Chile y doctora en Educación en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es especialista en materias de cultura y currículo, en educación infantil e historia en educación infantil, áreas desde las cuales ha producido investigación, más de 15 libros y numerosos artículos. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de la educación infantil, desde donde se ha desempeñado y/o ha asesorado a diferentes organismos de docencia y ejecución a nivel nacional e internacional. Fue vicepresidenta para América Latina de la Organización Mundial de Educación Preescolar, OMEP. Actualmente es directora del Instituto Internacional de Educación de la Universidad Central de Chile. Pertenece al grupo de expertos en educación infantil de la OEI y es la presidenta del Consejo Chileno de la revista Infancia Latinoamericana de la Asociación de Maestros Rosa Sensat de Cataluña. Estimada concurrencia, me es grato dejar junto a ustedes a la doctora María Victoria Peralta. Bienvenida. Ahí sí. Bueno, muy buenos días, querido director de docencia, que ha sido tan cariñoso hacia el nivel. Saludar en forma muy especial a Juanita como jefa de carrera y con ello al cuerpo académico presente, al que se está retirando, nuestras queridas colegas, ¿no? y a las egresadas de la carrera, a las alumnas actuales, por estos 50 años, que sabemos que han sido 50 años muy especiales, nunca fáciles, ¿no? Pero han estado haciendo patria y formando educadoras aquí, ¿no? en Arica, siempre Arica. Un día parece de alegrías y también penas, porque como ha dicho también Juanita, hoy día a esta misma hora con Mónica, que trabaja en la Universidad de Chile, yo trabajaba antes en la Universidad de Chile, ¿no? Estaba despidiéndose en Santiago en el acto formal, ya nuestra querida maestra también, Dina Alarcón Quesada, que sin duda es una parte de la historia de la educación parvularia chilena. Y ha contribuido a muchos, porque cada generación, y esto se lo digo en especial a las estudiantes, que veces anteriores que he venido, ¿cierto? Cada generación de nosotros tiene una labor, ¿no? La generación de Dina Alarcón, Carmen Fischer, Rebeca Soltanovich, ¿no? Que fueron nuestras maestras, entre otras, ¿no? La señora Linda Boloski, que alcanzamos a conocer. Todas ellas tuvieron, ¿no? Toda una labor de instalar muchas cosas, de gestar, por ejemplo, parte desde la Academia, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿no? En eso hubo un diálogo muy directo con la Academia y su influencia. Entonces, bueno, la formación de educadores. Recordar recién, Juanita, aquí la sede de la Universidad de Chile, Arica, donde da origen, ¿no? Yo le preguntaba a mi querida colega de Oro Negro, que nos alegramos mucho vernos, porque estamos en el Consejo de la Sociedad Civil de Junji, ¿no? Estas cosas, también estoy por esos lados, ¿no? Si había quien hayan sido sus profesoras, y me recordaba algunas, pero no dudo que Dina Alarcón tiene que haber venido más de alguna vez a la región, ¿no? ¿Tiene que haber venido? ¿Sí? Claro. Y bueno, esa formación a lo largo del país fue una de las labores importantes que hizo la Universidad de Chile en un momento, bueno, y después fue pasando por todas las etapas que conocemos. Y bueno, Dina Alarcón y posiblemente Mónica va a decir, porque hasta 2 semanas atrás Mónica estaba trabajando, estaba de 86 años, ¿no? Que sea un modelo para los estudiantes. Y sus últimas palabras, porque tenía momentos algunos de lucidez hace 2 días, fue: cada uno esté en su lugar. Que no lo pudo decir, pidió que, o sea, lo pudo decir realmente, quería escribirlo, no pudo escribirlo y se lo pidió a la sobrina que se lo anotara. Y con eso quiso decir,
que cada uno de nosotros, ¿no?, donde estemos, jóvenes, estudiantes, educadores trabajando, los que estamos en la academia, labores directivas, donde sea, tiene que seguir bregando porque esta educación parvularia no siga avanzando entre sus vicisitudes, entre sus oportunidades, entre sus cosas buenas y entre sus dificultades, que no ha sido fácil este camino. La educación parvularia chilena lleva más de 150 años de existencia desde que se creó la primera escuela de párvulos pública en Santiago, ¿no?, en el departamento de Santiago. Y en esos 150 años han pasado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestra labor, cada uno en lo suyo, tiene que seguir la vida, tiene que seguir el trabajo por los niños chilenos, que en el fondo es nuestra gran preocupación. Y estamos ahora frente a un momento también interesante de analizar, y lo vamos a analizar desde la academia, ¿no?, porque en la academia estamos. Y tenemos esta, decía Civil recién, ¿no?, estamos todavía en un periodo de reforma educacional. Dentro de ese periodo de reforma educacional se han estado implementando distintas normas, entre ellas la actualización de las bases curriculares de la educación parvularia, que salieron en febrero de este año, ¿cierto?, en un momento un poco complicado porque no hubo o sea, hubo un pequeño lanzamiento en Santiago, pero no hubo cambio ya de gobierno, en que asumieran las nuevas autoridades, o sea, pasó un poco así, y así se repartió por el país. Y independiente, nosotros vamos a hacer un análisis con la profesora Mónica Manje, ¿no?, de sus fortalezas, de sus también limitaciones, porque como todo instrumento técnico, no hay instrumento técnico perfecto, ¿no? También vamos a analizar los aspectos que habría que superar. Siempre yo diría que es una oportunidad. Es una oportunidad en el sentido de que independiente de que el ministerio diga impleméntese estas bases curriculares, nosotros en educación parvularia debemos siempre estar remirando lo que hacemos, repensándolo, reconstruyéndolo, más aún cuando hay estas bases de estar dentro de una reforma educacional, ¿no? Entonces, nos vamos a hacer algunas preguntas que trataré de responder en esta exposición para que después en algún minuto podamos conversar y hacer esto un poquito más horizontal. Las preguntas, creo que primero hay que volver a acordarse, ¿no?, ¿qué implica un currículo nacional oficial? ¿Cuál debe ser su sentido? ¿Qué es lo que realmente importa en ello? Eso porque tanto posiblemente mis colegas académicas, ¿no?, de acá, Mónica, uno recibe mucha pregunta y a veces se da cuenta como que parece que el nivel se le ha olvidado un poco qué son estos currículos nacionales y el rol que tienen. Como ya vamos a recordar, son grandes proyectos de, primero, un concepto de ser humano, de niño-niña que queremos favorecer, ¿no? Ese es el gran fundamento. En un contexto, ¿no?, por supuesto que vamos a mirar un poco esos contextos, porque estos niños no flotan en el aire, ni nosotros tampoco. También recordar que en el fondo es un proyecto de sociedad y de cultura. Estamos con eso colaborando al Chile de hoy día y de mañana y del futuro, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre presente. Bueno, vamos sí a buscar algunos paradigmas para analizar estas bases y la educación parvularia, porque en realidad entre las cosas negativas que nos pasan es que la educación parvularia, quizás por el hecho de trabajar con niños pequeños, ha sido mirada muchas veces con una mirada infantil, ¿no?, de la pequeña cosa, de que aquí no hay temas graves, serios, profundos, ¿no? Y un poquito a veces las educadoras de párvulos estamos medias cansadas de ser tratadas de la parvularia, ¿no?, de que hoy hace tan poquito tiempo que se creó este nivel, como que aquí no hubiera sabiduría, experiencia, ¿no? Entonces, las tantas preguntas que a veces se nos hacen, ¿no?, que son a veces increíbles, entonces parece que el país tenemos que ayudarlo a repensar, ¿no?, qué realmente es la educación parvularia, y por eso hablé de los más de 150 años de existencia, por eso me lo han dicho primeras damas,
presidentes, ministros de educación con que me ha tocado en mi vida participar. Entonces, por eso lo digo de profundo y me he quedado muchas veces pensando, ¿no? Por esta falta de desconocimiento y a veces valoración. Por eso que vamos a buscar algún paradigma análisis, no me voy a meter en todo eso, pero algunos elementos. Y un poco luego de eso, bueno, ¿en qué paradigma se construyeron las bases curriculares del año 2001? Porque acordarse que esta es una actualización de las bases curriculares. No son nuevas bases curriculares, como muchos están diciendo, ¿no? Aquí la gran parte, sobre todo los fundamentos, ¿no? Y elementos de la estructura, es las bases curriculares del 2001. Y se han incorporado y actualizado algunos elementos, obviamente que había que actualizar, propio de los contextos en que se está actualmente y la discusión que ha seguido adelante en distintas temáticas. Eso tiene que ser así. Pero en eso hay avances y también hay algunas limitaciones, como ya las decía. Y por último, ¿qué tareas tenemos todos, ¿no? En esta labor de instalar adecuadamente las bases, ¿no? Como digo, no porque es un mandato del ministerio, sino porque en lo principal renueva una vez más la visión de niño-niña, el tipo de educación parvularia que hay que favorecer, que realmente es una educación parvularia posmoderna, como se anunciaba recién en el pequeño título de la presentación. Bueno, entonces, recordando lo que es una reforma educacional, que es lo que ya señalaba recién, ¿no? Porque parece que eso se nos perdió como país. Y no sé si, yo creo que no fue suficiente la discusión sobre estos temas al comienzo. Porque estas preguntas deberíamos haberlas hecho no solamente a la educación parvularia, o sea, debería ser sido el gran pensar en todo el país qué educación queremos favorecer, ¿no? Porque cuando vemos ahora la sociedad en que estamos, lo que le importa a la mayoría de las personas, en qué andan las familias preocupadas, el mundo consumista en que estamos, ¿no? Una serie de temas que hay, que uno dice, bueno, a ver, ¿Chile está pensando qué sociedad quiere? Cuando los padres dicen a los niños, llénenlos de tarea, ¿qué quieren? Cuando quieren meterla en el colegio exitoso, ¿no? Que le dé unos resultados, entre comillas, ¿qué quieren? Entonces, parece que esta discusión habría que hacerla. Ahora, por otro lado, estamos en una maravillosa época, en un siglo XXI, ¿no? Segunda década, en que hay muchas oportunidades, hay muchos temas, hay tanta cosa también interesante que trabajar con los niños. Y uno ve que a veces estamos pegados en cosas y haciéndonos la autocrítica a nosotros. Y yo uso una imagen, ¿no? Y los niños a veces están en los jardines infantiles, que yo los veo en general, me muevo bastante por Chile, pintando patitos amarillos, ¿no? Y es una metáfora que estoy usando, ¿no? Siempre los patitos igualitos y amarillos, ¿no? Y estamos hablando de un mundo de la diversidad, de la pluralidad. No habrán patitos negros, no habrán patitos mezcladitos, no habrán patitos y patotes, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué esta homogeneidad, esta cosa tremenda? Vamos a buscar algunas explicaciones, ¿no? Y bueno, y con todo eso, hacernos nuevamente la pregunta, bueno, ¿qué educación queremos? ¿No? ¿Y cómo nos ponemos todos para eso? Entonces, eso es lo fundamental de la reforma, que habría que sacarlo. Eso tiene que ser la primera conversación en los jardines y escuelas y colegios de todos los años, con la comunidad padre, para ponernos de común acuerdo, ¿no? Y asumir las responsabilidades del tema. Entonces, en el fondo, esto pienso que es lo que tenemos que tratar de abordar en esta jornada. ¿Cómo avanzar en la educación parvularia chilena en tiempos complejos, ¿no? Y no estoy hablando de complejo en el sentido de dificultad, sino desde lo que ya vamos a ver, desde un paradigma de la complejidad. Que ese paradigma de la complejidad, ¿no? Nos va a decir, a ver si la siento, sí, nos va a decir en el fondo que la complejidad básicamente, Edgar Morin nos va a aportar mucho a esto, ¿no?
que está basado en el pensamiento complejo, que intenta comprender el mundo como una entidad holística, ¿no? Está una entidad un tanto caótica a veces, y no estoy hablando del caos como un desastre, sino desde la teoría del caos que el doctor Carlos Calvo ha planteado, ¿no? Que el caos es parte de la vida. Si quién de nosotros es la imagen lineal que funciona todo, cual ni siquiera los regimientos funcionan como regimientos. Somos seres humanos, sistemas abiertos. Los sistemas abiertos siempre vamos para ciertos lados, pero hay otros lados que, gracias a Dios, se libran, porque si no seríamos unos robots, ¿no? Y entonces lo fundamental de lo complejo es los muchos factores que están entrelazados como un tejido, ¿no? Con oportunidades, con dificultades. Eso significa básicamente, en lo más simple, ¿no? Este paradigma de la complejidad, para explicar qué, las dinámicas complejas de los objetos en estudio. Dinámicas complejas. Yo a veces cuando veo unas respuestas de algunas autoridades, de algunas personas, tomadores de decisión, pero no solamente autoridades, que tienen que tomar decisiones importantísimas en materia de educación y de nuestro nivel, yo se habrán dado cuenta de lo complejo que es este nivel en este sentido. Porque por la simpleza a veces de las respuestas, parece que creen que es una cosa que cualquiera lo puede hacer de cualquier forma, ¿no? Y una vez más, uno va, cierto, los temas son casi recurrentes, ¿no? Alguien que dice, no, lo mejor es que importemos algo de afuera y lo traigamos por enésima vez a Chile, que dure 1 o 2 años, que se invierte un montón de plata, se acabó la plata, ahí quedó la cosa botada, nadie lo entendió mucho, esperamos a la otra iluminado que trae otra idea, que le gustó de otro lado. Entonces, bueno, yo ya tengo unos cuantos años en esto, bastantes creo, a veces digo bastantes, pero eso me ha permitido ver mucha cosa, ¿no? En todos los tiempos además, políticos. Y hay ciertas tendencias que se repiten, no voy a decir exactamente en todos los tiempos, en unos más, otros menos, pero hay algo muy de mirada simple sobre la educación parvularia, ¿no? Que ahí recojo el otro lado, ¿no? Esto, detrás del paradigma de la simplicidad se encuentra el interés en lograr la uniformidad en la descripción de los comportamientos, la programación de las conductas y su regulación en el nivel de componentes. Todo es reduccionista y todo se puede cuantificar. Eso no sé cuántas veces lo habré escuchado, ¿no? No, si esto es cosa que hagamos esto, movemos un elemento y se arregla la educación parvularia, ¿no? Entonces, miles de personas que quieren evaluar la calidad de la educación parvularia y en vez de instalar las condiciones para que pueda haber la calidad, traer el modelo TITSE de aquí, de Alemania, de Estados Unidos, el único, lo aplican a evaluar el nivel de educación parvularia, olvidándose de unos detallitos. Que en educación, si está trabajando 5 o 6 años, todavía la educadora de párvulo está con 45 niños al frente, ¿no? Pequeño detallito, ¿no? En cambio en Finlandia, en Alemania, los grupos no son más de 10, 15 niños, hay 4 adultos en la sala, no una tonelada de material didáctico, que eso no es tan importante porque últimamente hemos llenado muchas las salas de mucho plástico, mucho material, y las cosas siguen más o menos nomás. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿por qué? Porque no se han movido los otros elementos, ¿no? El bajar los 45 niños ya llevará en Chile, saliendo el gobierno de Ricardo Lagos, quedó listo el decreto para bajar eso. Miren todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Por los ambos lados. Y ahí siguen los 45 niños. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué? ¿No? ¿Qué hay detrás de esto? ¿No? Simplicidad, hay mucho discurso, ¿no? Los niños primero, niños sujetos, niños personas, derechos del niño. Y las cosas en lo grueso siguen, a pesar que hoy día hemos tenido mucho más recursos. Con Mónica estuvimos el lunes, perdón, con la profesora Magi,
la profesora Mani. Es que nos conocemos hace tanto tiempo, ya, que entonces, claro, es inevitable. Estuvimos en una jornada de Junji para todos sus supervisores el día, bueno, yo estuve el martes y ella estuvo hasta ayer, ¿no? Y recordábamos los primeros años, ¿no? Con tan poca plata, ¿cómo se hizo tanto? Y ahora que hay harta plata, porque a veces ya ha habido mucha plata en cosas que yo no habría metido mucha plata en eso, ¿no? En otras cosas que se necesitaba el dinero más, no se ha sabido enfocar siempre bien, ¿no? Entonces, aquí, por eso que ya como que ver el avance del nivel y estas bases curriculares, no se puede decir, como me dijeron en una región, nosotros hemos estado mucho dando, entre comillas, educación continua, bueno, iba a decir entre comillas capacitación, que también es un mal concepto, ¿no? Porque no es que sean discapacitados los educadores, ¿no? Ni no tengan una capacidad de, ¿no? Entonces, formación continua en bases curriculares. Entonces, una persona, una directiva de una región después que hicimos todo eso, dijo, nosotros que pensamos que ustedes iban a tomar las bases curriculares e iban a ir página por página diciendo lo que hay que hacer. Le dije, te equivocaste con nosotros. Nosotros lo que invitamos es a hacer una reflexión, buscar todo lo positivo que tengan las bases curriculares e invitar a la reflexión de profesionales de la educación, porque yo creo que los que están trabajando con niños son profesionales de la educación. Por lo tanto, tienen las capacidades para hacer sus propuestas, pero lo que necesitan es apoyo, que les digan, échale para adelante, buenas ideas, bienvenida, ¿qué necesita usted? ¿No? Entonces, es complejo el análisis, ¿no? Yo me imagino Dina Alarcón, con su edad, que más vivió la educación parvularia, ¿no? Y las fundantes, ¿no? Doña Leopoldina Malushka, que alegaba ya en 1910, ¿no? Que nadie comprendía la educación parvularia. Bueno, llevamos más de un siglo y tanto en eso, ¿no? Entonces, este paradigma de la simplicidad me empezó a explicar muchas cosas, ¿no? Y mucho lo que pasa. Los mapas de progreso del Ministerio de Educación que hubo salieron de aquí. Todos los niños igualitos, primero aprendizaje lineal, una cosa primero, la otra después. Las guaguas los primeros 6 meses no aprendían en ciertos aspectos, ¿no? Todos hay parejitos. Y cada cierto tiempo todo quiere homogeneizar. Me asusta un poco los indicadores, los estándares y todo eso. No porque no haya que tener ciertos criterios de calidad. Nosotros en Junji siempre hablamos de criterio de calidad. Y cuando se instalaron bases curriculares 1 también. Pero no necesitábamos estándares así de definidos, ¿no? Chiquititos, homogeneizantes. Entonces, pero esto, queridas estudiantes, también tiene que estar en la mente de nosotros, los educadores, ¿no? Porque también es verdad, y hagámonos autocríticas, por eso estamos en una universidad, un espacio de libertad, ¿no? Que a veces sí hay colegas que quieren el librito hecho con las planificaciones que se vende el librito verde en la esquina, ¿no? Entonces, estamos mal. Por un lado nosotros decimos, no, somos profesionales de la educación, pero hay algunos que no. Entonces, bueno, no voy a meterme más en esto, pero creo que es fundamental para entender, ¿no? El por qué nos pasa lo que nos pasa y a dónde tenemos que ir con este otro mundo que recién, yo diría, muchos lo están empezando a pensar en educación parvularia. Y miren aquí, no pretende llegar a grandes generalizaciones por la diversidad de contextos. ¿Y qué quiere todo funcionario? Aplique la misma pauta, de Arica a Punta Arenas. Entonces ya los niveles técnicos deberían ir creciendo también, ¿no? Bueno, no sigamos porque si no vamos a estar 10 años ahí. Veamos el otro paradigma para analizar las bases, ¿no? Hablamos de posmodernidad. 2 palabritas para ubicarnos. La posmodernidad es una forma de clasificar la historia de acorde a la construcción del conocimiento, ¿no? Cómo se ha construido el conocimiento en diferentes fases de la historia. Recordemos que en la
en la premodernidad, que en el fondo es gran parte de Edad Media, cómo se construía el conocimiento, de dónde salía. Habían algunas grandes intuiciones, la filosofía medieval tiene cosas brillantes, pero había mucho pensamiento mágico, ¿no? Había mucho pensamiento salido de prejuicios, supersticiones, prácticas, tradiciones que nadie jamás había realizado para nada. Ahora que hay tanta película que muestra tan lindo también lo que eran esas épocas, uno dice, la medicina de esa época, Dios mío, no, cómo no se morían pero a cada segundo, ¿no? Porque era pero casualidad todo, ¿no? En estas películas que hay. Entonces, bueno, no había pensamiento científico, no había comprobación, búsqueda de la verdad, ¿no? Así que todo era una casualidad en la gran medida. Pero llegó este señor Descartes, que tenía este doble militancia, filósofo y matemático, y él empezó a pensar que el saber tenía que tener ciertos caminos de mayores búsquedas, precisiones de la verdad científica, ¿no? Y él pone las bases del pensamiento moderno. Y en el área de la pedagogía aparece un señor, que ya voy a mostrar, ¿no? Que incluso ellos se conocieron, es bien interesante eso, es poco conocido, que Comenius con Descartes se conocieron en Dinamarca, estando Descartes ya mayor, ¿no? Y empezó a establecer las bases de la pedagogía moderna. Bueno, esta construcción de pedagogía moderna, que para nosotros nace con Comenius, sigue con Owen, Pestalozzi, Froebel y todos para adelante, ¿no? Que se sigue, que todavía está. Hoy día hay versiones de pedagogía moderna comercial, que pretenden lo mismo, digamos, no lo mismo, porque estos hombres que estoy nombrando yo y mujeres, María Montessori, fueron maravillosos en la visión, porque estudiaron al niño pequeño. Y gran parte del conocimiento que tenemos siguen de esas bases. O sea, aquí esta cosa no es decir esto, hasta luego. ¿No? La posmodernidad revisa verdades, certezas, y en la revisión ha dicho sí, que el niño tiene que aprender por sí mismo, con este principio de autoactividad, por supuesto, ¿no? Eso lo podremos tener mejorado con los constructivistas y con 10.000 otros que vengan, pero esos ladrillos paradigmáticos ahí están firmes, ¿no? Pero otros han hecho lo que han querido con esto, ¿no? Y en Chile hay empresas que venden currículos para aplicar en jardines, y en el mundo, a mí me ha tocado ver currículos aplicados, qué sé yo, en Estados Unidos, en Europa, que se venden a América Latina, a todas partes, igualito para todos, le venden todo, los documentos, la planificación, el monito que tiene que pintar, todito, todito, ¿no? Y siempre hay gente que compra todo eso, ¿no? Entonces, claro, también se ha desvirtuado. Pero más o menos en el 60, los especialistas, la década, digamos, más o menos, porque en realidad hay muchos antecedentes previos, ¿no? Empezó a haber cada vez más, por efectos de que el pensamiento avanza, porque los medios tecnológicos y de comunicación permitieron reconocer más la diversidad de todo, y en lo nuestro, muy importante. Ya como vamos a ver, el niño universal, en el cual los grandes autores europeos, Gesell en Estados Unidos, ¿no? Construyeron una imagen de niño universal, que a las tantas semanas los niños hacían tantas cosas, que al año hacían esta otra, que a los 2 años hablaban 20 palabras. Esa imagen empezó a romperse, porque esa era una imagen histórica del desarrollo infantil y descontextualizada, porque cuando un niño en el norte, ¿cierto?, camina sobre una pirca de piedra de 1,5 metros, ¿no?, a los 2 años camina y corre, ¿dónde está ese niño? ¿No? Está en esa línea con tiza que se hizo en el suelo y que no quiere pasar de fome, ¿qué? Cuando él hace cosas maravillosas, ¿no?, que las ha hecho de chiquitito. Entonces, los niños del mundo no empezaron a responder a esa uniformidad de niños que salía del mundo, que en ese momento se estudió los niños que tenía ahí. Entonces, bueno, ahí empezó más o menos esta época de posmodernidad. Porque este era el niño de la Edad Media. Imagínense eso, ¿cuántos hay? Miren los chiquititos ahí. Y por supuesto el profesor haciéndole clase. O sea,
¿Por qué? Porque se consideraba el niño adulto, ¿no? Que no tenía características de aprendizaje propias. Se le enseñaba igual que el adulto, ¿no? Y claro, los niños ricos de las clases nobles, ¿no? Pobrecitos, rígidos, porque estos niños no podían tirarse al suelo, ensuciarse. O sea, la visión de niño detrás de eso era, ¿no?, muy restringida. Pero llegó que fue nuestro padre de la pedagogía moderna, un clérigo protestante, casado, y no doy ese antecedente solo por ser farandulera, ¿no?, sino porque es tan interesante a lo largo de la historia cómo padres o madres, pero más padres fue por el rol de ellos en la historia, como Comenio, como Froebel, como Darwin, como Piaget, sus teorías partieron observando a sus niños en la casa, porque los tenían ahí. Y a partir de eso construyeron sus teorías. Y Comenio tuvo sus niños, ¿no?, y empezó a estudiarlos, hombre inteligentísimo, muy culto, ¿no?, y se empezó a dar cuenta que los niños aprendían de una forma diferente que los adultos, que el juego era parte sustancial de su forma de ser y de aprender, ¿no? Y ahí empezaron a salir los primeros principios y criterios pedagógicos modernos, ¿no? Y esto, porque era un estudio ya de los niños con base científica, se establecen con un criterio de certeza y válido para todos, para todo el mundo. Y en realidad, si yo quiero ir a hacer a la China educación inicial y no hablo ni una palabra en mandarín, ¿no?, si yo digo, bueno, el niño tiene que hacer las cosas por sí mismo y aplico el principio de autoactividad y le pongo materiales y lo dejo moverse, tocar, explorar, no voy a andar perdida, ¿no? Eso tiene ese carácter. Pero vamos a ver después que también se relativizan un poco según los contextos, ¿no? Y ahí es donde surge un poco más la revisión actual. Bueno, Comenio, que no solamente dijo que los niños tenían que estar en actividades desde el comienzo, desde que nace, decía, sino que lo hizo, ¿no? Y lo hizo en este libro, ¿no?, que en inglés la traducción es la Escuela de la Infancia, el nombre en latín era el Informatorium, ¿no?, porque era un informador de lo que se hacía en la infancia, orientado a que las madres hicieran actividades con sus niños. O sea, lo hizo. Digo eso porque muchos, entre las ignorancias que tiene este mundo sobre la educación de la primera infancia, piensan que cuando siglos después se, entre comillas, descubrió la estimulación temprana, concepto que nosotros en educación siempre hemos cuestionado, porque no son perritos de Pavlov, ¿no?, el estimular externamente. El niño es un ser persona que surge de la iniciativa, la curiosidad y la búsqueda, como todo ser humano. Eso, ¿no?, surge de esta época. Entonces, por eso digo yo, a veces, casi a veces le digo a la profesora Maggie, a veces me canso ya, ¿no?, de tanto, cuando ya todo esto va a salir, se va a hacer parte de todos y vamos a terminar de estar discutiendo las cosas tan básicas cuando deberíamos estar discutiendo los temas de hoy. Comenio, otro de sus libros, el primer libro didáctico con imágenes. ¿Y qué pone en ese libro? Una imagen, ¿no? Kinderspiele, el juego de los niños. Y nosotros en las bases curriculares actuales hemos tenido que poner 2 páginas enteras dedicadas al juego y cómo planificarlo. ¿No estaremos un poquito out? Permiso, vamos a sacar la chaqueta. Ya me acaloré. Cuando me decían las compañeras del Ministerio de Educación, vamos a poner algo sobre juego, yo al comienzo dije, no le hallaba sentido, pero aceptando la sobreescolarización que hay en el nivel tremenda, yo dije, sí, en este país tan legalista, si no lo ponemos así con un titular, la gente no le hace caso. Y entonces habrá que poner ahora, los niños tienen que jugar. Claro, por otro lado me suena una aberración. Pero es verdad que hay gente que necesita eso, ¿no? Ayer recibí una consulta de una
especialista, de una técnico en una institución. Y me decía, ¿podemos modificar los objetivos de aprendizaje? ¿Hasta cuándo no vamos a ser seres libres? ¿No? Por supuesto, si las bases curriculares lo dicen, puede especificarlo, modificarlo. Y si quieres, crea otro. Si hay hasta incluso objetivos mal formulados. Entonces, este mundo de amarras, de cosas, ya ha hecho perder la libertad básica de un educador, ¿no? Sí, ya es cansador ese tema. Bueno, ¿y qué fue el resultado de esta pedagogía de la modernidad? Que todos estos maravillosos que están aquí, ¿no? Y otros cuantos más, ¿qué hicieron? Observaron a los niños europeos en ese momento, ¿no? Se lo estudiaron, detectaron sus características generales, algunas específicas, e hicieron una pedagogía basada en los principios, y fueron construyendo estos principios, que son los que debería ser el ABC que todo el mundo tendría que tener aquí en la mente, ¿no? Porque siguen siendo los paradigmas de la pedagogía de párvulos, con párvulos, ¿no? Pero que hoy día algunos se han agregado, otros se les ha dado un fundamento más actual, algunos se han reescrito. El de autoactividad, hoy día más bien hablamos de proactividad, porque la gente entendía autoactividad como que el niño esté haciendo cosas, pero que yo le decía todo. Le entrego la plantilla, ¿cierto? Pinta del color tanto. O sea, no es una actividad motor la que hablaban los autores, sino iniciativa del niño en el plano del pensar, sentir y actuar. Eso significa el proactivo, ¿no? Y hablando de guaguas, que son nuestros grandes carentes, porque las guaguas siguen siendo más bien tratadas como objeto que como sujeto. Y todos, bueno, no voy a hablar de todos ellos porque eso los conocen, pero nada más que ese como se nos ha olvidado también. Porque los niños, ok, estamos en una época tecnológica, vivan los tablets o todo menos con las guaguas, los niños más chiquitos, pero ya los niños casi no salen afuera, ¿no? La cantidad de normas, permisos y cosas, ¿no? Ya yo se lo he dicho a todas las cabezas de la educación parvularia de ahora y del gobierno anterior, ¿no? Porque ya es difícil encontrar un grupo de niños en la caleta de pescadores, ¿no? Viendo directamente todos los elementos maravillosos culturales que hay en su región, ¿no? Permisos ridículos a veces, ¿no? Porque hay un encargado oficial de... obvio que las normativas básicas de seguridad siempre las va a tener uno no va a ser, ¿no?, sin sentido de llevar a los niños, no sé, al muelle, ¿no?, y ponerlos en la orillita del muelle, no. Pero esto ha pasado también a mayores ya. Siempre la educación parvularia estuvo en la calle, conociendo directa y concretamente, ¿no? Y hoy día casi ya el uso de láminas, el uso de recuerdos y cosas así, y no poder ver y tocar directamente está tremendo. Bueno, vamos un poco más rápido. Entonces, se creó la época de la modernidad, ¿no?, donde todos estos criterios, que son los que han generado la educación moderna y el estudio científico, ok, pero no empezó a haber una revisión, un pensamiento que fue postmoderno, más allá de la modernidad, otros le llaman metamodernidad, y empezó a salir cada vez más, ¿no?, toda una literatura en educación, como estos autores. Este es uno de los primeros, ¿no?, los franceses, pero hay que mencionar en forma muy importante a Pablo Freire, ¿no? Porque como son tan buenos siempre para ver puros autores extranjeros, ¿no?, esto fue Pablo Freire en la pedagogía de la esperanza, ¿no?, hablaba de modernidad y posmodernidad. Lo que pasa es que una vez más, ¿no?, si es de Latinoamérica, si es chileno, si tiene apellidos de acá, poco el esnovismo. Sí, es mucho más elegante decir que este Churrunsky, que cierto que desarrolló en Afganistán su investigación, que decir es la maravillosa Dina Alarcón, que investigó en Rapa Nui, o Viola Soto Guzmán,
que también estuvo en estas tierras, ¿no? Que miró a nuestros niños en nuestras instituciones, ¿no? Ver Soto Guzmán. O sea, los esnovismos que hay, los racismos, los sesgos, miles de cosas. Estoy aplicando paradigma de la complejidad, o sea, tratar de explicar por qué suceden ciertas cosas, que no son producto de la casualidad, ¿no? Y aquí nos estaba diciendo muy claro, ¿no? Pablo Freire, cuando los educandos aprenden a aprender, el aprender la razón de ser del objeto o del contenido, se apropien de la significación profunda del contenido que se está enseñando. Eso es para él posmodernidad, apropiarse en forma profunda del contenido. Acuérdense que Pablo Freire fue el que aplicó estas ideas a la palabra generadora en Chile cuando estaba exiliado, y nuestros campesinos empezaron a leer y a escribir a partir de la palabra arado. Yo en esa época era una estudiante de educación parvularia y la FECH me entregó unas láminas de este tamaño precioso donde sabía un campesino con hojotas, el arado y todo, y nos envió al sur a alfabetizar. Yo todavía no sabía que esto era un señor Freire, pero no tenía la dimensión de él, ¿no? Y claro, entonces cuando veo ahora, y me parece fantástico, ¿no? Y voy a todas las experiencias actuales de posmodernidad en pedagogía, ¿no? Y está Reggio Emilia como ya el Olimpo, que sí, Loris Malaguzzi, gran pensador. Ha ido medio Chile a Reggio Emilia. ¿Y qué fue, diría por ahí? No se entendió lo que es la posmodernidad. Reggio Emilia es una forma de llevar a cabo una propuesta posmoderna basada en la contextualización de cómo es la cultura en el norte soleado de Italia, donde la música y la plástica mirada desde ojos italianos es muy importante. Entonces, todo lo que fuera Reggio Emilia, ya vamos reproduciendo la plaza de Reggio Emilia acá en Chile. Pucha, y acá tiene la plaza ahí de San Marcos, la iglesia, tienen las plazas para el sur, no con glorietas, con kioscos, no, estamos viendo la plaza ahí peladita, medieval de Reggio Emilia. ¿Ya hasta cuándo vamos a seguir en eso? El planteamiento postmoderno es un grito de libertad. Es una oportunidad para nosotros para hacer contextos, currículos contextualizados diferentes. Y las bases curriculares lo dice. Dice hacer currículos situados, contextualizados. Pero mi preocupación es, digo, las educadoras se darán cuenta de lo que se le está diciendo ya. Deje de mirar para afuera. Mire su historia. Mire la historia, como han estado trabajando aquí Oro Negro en la región. Que también la negritud, con todo respeto, está en todos nosotros y en mí también, ¿no? Y es parte de nuestra historia. Y hagamos la currículo, ¿no? Ahí está la diversidad de antes y de ahora, ¿no? Entonces, ya está bueno, ¿no? De tanto blanqueo, como dice Jorge Gysi, ¿no? Psicólogo social. Bueno, y miren lo que dice nuestro querido Humberto Maturana. Le hace una crítica a la ciencia moderna. La ciencia moderna surgió de una cultura que valora la apropiación y la riqueza. Tremendo. Que trata el conocimiento como fuente de poder. Y díganme si no se ha constituido en eso. Que premia el crecimiento y el control. ¿No? Yo diría ahora, esa es la visión yo diría de la modernidad comercial, esta que les estoy diciendo, ¿no? Que se vende, ¿no? Que respeta la jerarquía y el predominio, que valora la apariencia y el éxito, que ha perdido de vista la sabiduría y no sabe cómo cultivarla. Estas grandes empresas que siguen diciendo que hay que hacer en educación en todo el mundo, ¿qué son si no son eso? Yo tengo el poder, yo tengo la receta de la mejor educación, le vendo todo, ¿no? Cómpramelo usted y le tenemos seguro el éxito. Y va a poder responder a la prueba A, B, Z, la TIMSS, la PISA, la la otra, todas. Y va a ser un infeliz también, ¿no? Claro, de paso. Y ahora el Singapur, ya, métale Singapur. ¿No? Con todo respeto, un rector de una afanada universidad, lo único que quería que se aplicara es Singapur en Chile. Y su hija tiene un gran jardín infantil que hasta el aviso está puesto en inglés en Santiago, ¿no? Entonces, no, hay que ver que hasta ese nivel.
Y bueno, para ir un poquito más rápido, esta es una época en que coexisten, ¿no? Coexiste la modernidad más clásica, ¿no? Las modernidades más actualizadas, algunas de ellas comerciales, como les he dicho, ¿no? Y la posmodernidad trata de avanzar, ¿no? Pero obviamente que aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya hemos hablado de las palabras diversidad, hay un cuestionamiento de las verdades y se está generando nuevas, ¿no? Pero se valoran unas, se siguen otras, se acerca la incertidumbre, que hay un tema interesante educativamente. La educación y la formación de las nuevas sociedades, ¿no? Nosotros nos educamos todos en un paradigma de la certidumbre, todo definido, determinado. Entonces cuando lo dice ahora, innova, crea, ocurre, ay, pero ¿cómo lo hago? El miedo a la libertad, decía Erich Fromm. O sea, la formación de educadores tiene que ser, y de los niños, abierto a que algunas cosas sí sabemos y otras no las sabemos. Y que eso puede ser una oportunidad, ¿no? Y bueno, y la calidad esa que a algunas les encanta venderla en cuanto modelo hay, se relativiza porque dice, la calidad tiene que cada uno decir, ¿no? ¿Qué es la calidad para nosotros los chilenos? ¿Qué necesitamos? Mejorar en calidad de vida y calidad de educación. Pero que no nos venga el modelo de afuera. Dicho ya, arregle la calidad sin siquiera han pisado la tierra chilena y no se sabe cómo funcionan las cosas acá, ¿no? Entonces, es bien complicado el tema. Y bueno, vámonos más a la construcción del currículo ya para analizar las bases. Entonces, en esta mirada universal de la simplicidad, del homogéneo, ¿cómo se construían los currículos nacionales y locales antes o ahora, todavía? El contexto universal, ¿no? El concepto de niño también. Los fundamentos mucho por disciplina, a veces con poco diálogo entre ellos, ¿no? Los criterios, currículos hechos por especialistas, ¿no? Pero especialistas externos a quienes son los especialistas que están en un determinado lugar. La construcción departamentada y lineal, ¿no? Ya di el ejemplo de los mapas de progreso que no pueden ser más. ¿Y qué hacían las comunidades educativas? Adoptan, ya, me llegó este regalito y bueno, le hago ahí, lo instalo. Y vamos evaluando todo otra vez con criterios uniformadores, que bueno, la profesora Maggi es especialista en evaluación, así que no me voy a meter mucho en eso. Y en eso estamos. ¿Qué tenemos que tratar de avanzar? Los contextos. Ojo, y cuando hablo de contextos, estoy hablando de contextos locales y planetarios. Porque el niño de hoy, eso los dice en las fases curriculares, se habla de ciudadano, y ese ciudadano es local y planetario. Pero desde su ser de niño y desde los grandes contenidos de la vida, hablaba el director, no de la cosa academicista, ¿no? Que todavía muchos piensan que es la educación parvularia para preparar a la escuela. Los fundamentos son transdisciplinarios porque ya una sola ciencia se hace poco para poder explicar qué significa un párvulo, una guagua, sujeto, ¿no? Sujeto de la educación. No lo puede explicar solamente la neurobiología, tiene que estar con la filosofía, tiene que estar con la psicología constructivista, tiene que estar con la antropología para ver en esa cultura además cómo se concibe. No basta uno solo, ¿no? Es una co-construcción permanente que tú estás haciendo, revisando, mejorando, y todo el grupo involucrado, no solamente el especialista, muy en particular la comunidad educativa. Y los propósitos de sentido de quienes construyen orientan la construcción. Y aquí el tema procesos, calidad, mucho más importante que el resultado exitoso final. Entonces, ¿qué pasó con todos estos paradigmas en las primeras bases curriculares 2001? Esto nunca lo dijimos abiertamente, porque entre las cosas que se nos prohibía, aunque ustedes no crean en el Ministerio de Educación, y ustedes ven que bases curriculares 1 nunca tuvo una bibliografía de apoyo, a pesar que nosotros quisimos ponerla, porque obviamente que revisamos mucho de esa época, pero no porque era línea editorial del Ministerio no casarse con ningún autor. ¡Qué falso! Si uno siempre es resultado de su época, ¿ya?
O sea, nosotros pensábamos y ya estábamos mirando otro tipo de bibliografía que todavía en Chile estaba muy recientemente introducida, ¿no? Pero no le pusimos algunos papás, ¿no? O mamás, pero sí empezamos a hablar. Nosotros lo hicimos en un avance a la construcción postmoderna. ¿Por qué razón? Primero, por la co-construcción de todo el sector. Una de las cosas que en todos los años, estos últimos 3 años, 4 años, todo el mundo se quejaba que era poca la consulta que se estaban haciendo a las bases curriculares actuales. Y todos recordaban la anterior, que habían sido consultadas las educadoras, los jardines, las instituciones, las academias, la universidad. Pasábamos convocando, y no para decir sí, no, sino para qué es lo que vamos a poner definitivamente, para validar, pero contenido. Disminuyó eso. Se buscó el nombre, o sea, nosotros le pusimos bases curriculares, porque decimos, a partir de esto el educador define, hace la modalidad que estime para lo formal, lo no formal. Bueno, y el nombre fue tan bueno que después lo agarró todo el resto del sistema, y por eso tenemos bases curriculares en educación básica, etc. O sea, hicimos un aporte, ¿no? Y como un referente abierto y flexible. Referente abierto y flexible. Y eso, por ejemplo, a mí le tengo que decir, cuando encuestaron a las educadoras con la supuesta evaluación de bases curriculares 1, decían, es muy abierto y flexible. O sea, ¿qué querían? Si una base curricular por definición lo es, ¿no? Entonces, ¿qué quería? ¿La guía, el manual? No, no íbamos a hacer ni guías ni manuales. Contextualizamos los problemas existentes en esa época, ¿no? Y en los fundamentos aparecieron estos conceptos, no con las palabras de hoy, ¿no? Pero yo hice todo un análisis de los conceptos de las bases curriculares anteriores con esto, y todos estos temas estaban, y algunos mucho más fuertes, y algunos más débiles, porque después vinieron la ley de inclusión, etcétera, otros. La organización curricular, quebramos todos los programas anteriores que venían por edades, salvo el de nivel medio, que ya habíamos adelantado una organización distinta, y planteamos el de ciclo, de nacimiento a los 3 y 3 a 6 en forma flexible. ¿Por qué? Porque reconocimos que el desarrollo no es del niño, no es ahistórico, sino que depende del lugar, de los contextos, de las experiencias, cómo se va desarrollando el niño, como decía recién. Si yo a una guagua le hablo desde que nace, y le hablo desde su sentido, desde lo que pasa, te voy a echar crema en el codo, te voy a secar bien la axila, qué lindo, vamos a ir a ver las flores, estas flores son fucsia, ¿no? No rojo, azul y amarillo el color del plástico. Si el niño está en un maravilloso mundo de colores, ese niño a los 2 años te habla más de 200 palabras. Entonces, ¿cómo tú vas a decir? A los 2 años tiene que hablar objetivo que hable 20 palabras. Esa es la concepción tremenda que tiene esto que tú parcialices por edades. Siempre tienes que tener un referente. O sea, tú dices, ya, si a los 2 años el niño no dice una palabra, algo está pasando. Pero lo más probable es que te hablan mucho más de 20 palabras. Si es que se le ha hablado y se le ha dado la oportunidad. Entonces, eso es lo que hay que destacar. Ambientes enriquecidos para que se desplieguen las capacidades. Yo escuché hace muy poco una maravillosa conferencia de la doctora en psicología Sara Victoria Alvarado, colombiana. Y ella dice, ya basta de desarrollo, el concepto de desarrollo, hablemos, decía, despliegue de capacidades. El ser humano nace con todo estas capacidades y necesita que se desplieguen, generando las condiciones para. Si no es un robot que yo ahí, ¿cierto?, aprieto un botón, no, es un ser pensante, actuante, ¿no? Entonces, bueno, pero esta definición que fue consultada a especialistas, no solamente de Chile, sino de otras partes, se rompió en estas bases curriculares. Volvimos a tramos, 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6. Para mí eso, fatal. O sea, un error. Los fundamentos de las bases curriculares son bastante más posmodernos, de estas dos. Pero abajo, eso fue un error craso. Y esto fue la otra característica, dijo, bueno, se validó todo, los programas formales y los no formales. En estas bases curriculares desaparecieron todo lo no formal. O sea, homogeneizamos, solamente vale lo que se hace en establecimientos educacionales
y ahí está todo el país llenando certificados para reconocimiento de los establecimientos ocasionales y los programas no formales, aleteando por falta de recursos y comprensión de lo que son. Anoche recordábamos con Juanito algunos muy bonitos que se han hecho acá. Bueno, entonces, ¿qué se necesitaba mejorar en las bases curriculares 1? Contextualizar más a nivel nacional de Chile, que se hizo en cierto medida de sus problemas, pero no necesariamente del Chile cultural. Si ustedes se meten en la página web y ven dos currículos oficiales nacionales, los dos últimos, el de Uruguay, ustedes ponen Marco Curricular Primera Infancia Uruguay, les va a salir, van a ver que comienza diciendo Uruguay es una palabra indígena, ¿no? Que está al lado del río y va contando, o sea, situando quién es ese país. Si ven el de Panamá, un país que tiene mucho menos tradición, dice, Panamá es una palabra indígena que significa abundancia de mariposas y peces y que está entre dos enormes océanos que han traído toda la historia del mundo a sus costas. Y en sus verdores tenemos familias de todos los tipos, grandes y pequeñas, de todos los grupos y culturas de pertenencia. O sea, eso contextualiza el currículo nacional. Chile, no. Nosotros ser país de gringo, siempre. Queremos ser lo que no somos. Entonces, eso se cumplió en la parte de los problemas sociales, que me parece muy bien, pero no en la parte cultural. O sea, tenemos y lo estamos viendo, un susto parece en Chile asumir lo que somos, no sé, ya no sé cómo interpretarlo. Bueno, ¿qué había que hacer? Profundizar en estos aspectos. Desarrollo sostenible, por Dios. Esto está puesto en una línea en las bases curriculares actuales. Y más después aparece en la parte de comprensión con el medio natural. Pero tendría que haber estado puesto así, porque si hay un problema y hay una necesidad de formar una generación distinta, ¿no? Es la de los niños pequeños, que son maravillosos conservadores, yo los pondría casi el título, los guardianes del medio ambiente, porque tú en lo que lo metas, ellos felices, ¿no? Y debería estar todos reciclando, haciendo, como llaman el composer, cuidando del agua, cuidando de esto, cuidando de las gaviotitas de Arica, ¿no? Todas estas cosas. Pero seguimos pintando los patitos de amarillo. Entonces, los grandes temas. Hay que tomar el tema de y puse bien multiculturalidad, porque ahí no estoy hablando de que haya porque uno de los problemas, ¿no?, es que todavía muchos siguen con el concepto de interculturalidad como un tema solamente de pueblos originarios y pueblos no originarios. Y realmente ya hace tiempo, ¿no?, que la UNESCO, todas las instituciones del sector cultural, todo niño tiene una cultura de pertenencia, todo. Sea de Arica, de la parte cerca del Morro, sea de la parte de San Pedro, de San Miguel, todos, ¿no? Sea de la costa, todos tienen, no solamente es un tema de los pueblos originarios, indígenas, todos tenemos una cultura de pertenencia. Yo tengo la cultura de pertenencia, una niñita típica del centro de Santiago, ¿no? Exploradora, sí, ha visto todos los otros mundos, pero ahí está mis primeras cultura de la cotidianidad. Y me muevo muy bien en ello, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces, eso nos falta crecer. Bueno, la inclusión, qué bueno que hubo ley, pero otro tema, la sobreescolarización, sí lo plantean las bases, y agarrar ya de una vez por todas el vuelo de la pedagogía posmoderna, rescatando mucho en ello los sentidos, la mirada del niño, ¿no?, en el querer, en qué le interesa aprender. Porque hasta ahora nosotros hemos sido tremendamente adultocéntricos. Siempre andamos definiendo nosotros totalmente lo que queremos que el niño aprenda y cómo queremos que aprenda. Nos cuesta decir, bueno, ¿qué les interesa a ustedes? ¿Y cómo lo ven ustedes? Y cuando uno hace esa preguntita, ¿cómo lo ven ustedes?, los niños sacan otra mirada totalmente distinta a la nuestra.
Pero tenemos algo detrás de eso los educadores, el poder, que me afirmo yo en eso. Bueno, ahí hay harto que pensar. Otro tema, que ya lo he mencionado, había que potenciar más a los bebés como personas y un rol proactivo e integral de sus aprendizajes. Voy a leer un objetivo de aprendizaje transversal en la página 50. Expresar, vocal, gestual o corporalmente distintas necesidades o emociones, remanentes, alegría, cántico, tampoco se ríe de una forma, miedo, pena, entre otros. Dos emociones negativas y una positiva. O sea, para generar pena y miedo que va a tener que disfrazarme de cuco. Un objetivo, queridas alumnas, siempre de ser positivo, deseable, ¿no? Yo no puedo favorecer objetivos negativos. ¿Dónde está el bienestar? ¿No? Entonces, y eso está en las bases. Entonces, con las guaguas como personas. Bueno, yo efectivamente he visto algunas experiencias así de ese estilo, ¿no? Porque el trabajo con guaguas peca mucho del trabajo experimental que se ha hecho en gabinetes de psicología. Entonces, ahí los podrán someter a lo que quieran, pero en educación no. Los educadores no estamos para poner a los niños en situaciones de ese estilo. El placer, la serenidad, su sonrisa, el gozo, el reírse. Si YouTube está lleno de guaguas chiquititas que se matan de la risa porque les gusta un sonido, rompe un papel. Ahí tú te das cuenta de las personas que son, ¿no? Pero crear situaciones negativas para saber si se expresan, no. La vida ya nos trae hartas penas como para que, y a la guagua cuando no la mudamos o no llega la comida, te va a manifestar llanto y pena, no tienes que armarle más cuestiones. Entonces, también en mi informe que yo hice previamente a la elaboración de estas bases 2, yo, sin ser especialista en este tema, no sé si hay alguien aquí de este tema, pero yo con mis colegas de educación física aprendí que hay un enfoque sobre la motricidad humana que es muy distinto al enfoque de educación física en que yo aprendí. Y lo puse ahí, ¿no? No hubo caso con eso, ¿no? Hasta cuando pasó la revisión en el Consejo Nacional de Educación, lo volví a poner, no. Que es una motricidad humana, no es mover el segmento por el segmento en sí, es moverlo integralmente con un sentido, para decirlo en palabras. Entonces, bueno, tampoco apareció eso. Y entre los temas que algunos están puestos en las fases curriculares, en las primeras páginas cuando habla de los problemas, y otros me hubiera gustado que se hubieran puesto un poquito más. Primero, decir esto, estamos en oportunidad en una época maravillosa, siglo XXI, ¿no? Con maravillosos descubrimientos. Todos los días pasa algo interesante, y en vez de trabajar los temas architrabajados, ¿no? Que ya los niños están aburridos de ser especialistas en las cosas más triviales que pueden haber, es cosa, como digo yo, de tomar un diario, ¿no? Y le decía el otro día a las educadoras, mire, saquen ustedes páginas del diario que vienen con fotos que le pueden interesar a los niños, déjenselos ahí y que ellos elijan qué les interesa. Y van a ver que van a ser maravillosos. Chile acoge a varios animales inmigrantes del Zoológico Buenos Aires. Quizás uno le lee ese titular y los niños van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué están echando los animalitos del Zoológico Buenos Aires? Porque ahora ya los animalitos nos gusta verlos en sus lugares y no tenerlos en jaulas. Y el de Buenos Aires era muy chiquito. Entonces ahora lo están trayendo uno que tiene muy grande acá en Chile y van a poder caminar más porque ya tampoco se les puede volver a la selva. Así tú enseñas lo que es, ¿no?, los cambios ecológicos del mundo actual. O esta noticia que salía hoy día también en los diarios de acá Arica, yo lo saqué ayer, del de Santiago, más de 700 golondrinas del mar han sido rescatadas por los vecinos de Arica en el último mes. Esto debería ser noticia en todos los jardines, estar siendo trabajado aquí en Arica, ¿no? No otras cosas, ya basta de los animales domésticos, salvajes, los medios de transporte, no.
¿Y qué pasa con el famoso y maravilloso sonda que llegó a Marte, el INSAE, hace 2 semanas y está explorando para encontrar más agua, más profundidad y ver si hay marcianos? Pues. Obvio que yo no quiero a los niños llevarles la enciclopedia británica, pero lo que quiero llevarles es la curiosidad del ser humano. Fíjense que antes el ser humano, Cristóbal Colón para venirse a América en un barquito de madera, porque cuando ve las réplicas uno dice, realmente estos caballeros eran bien valientes. Pues eran unas porqueritas, ¿no? Tenían que arriesgar la vida de un ser humano para llegar a conocer otra cosa. Hoy día el hombre ha sido tan inteligente que ha elaborado robots. Y primero va un robot a ver, ¿qué tal? ¿Se puede respirar aquí? ¿Hay condiciones? ¿Hay atmósfera o queda uno aplastado como estampilla? No, hay agua porque sin agua no podemos vivir. Pero lo más importante, son niños que están, se supone, por eso puse en la era espacial, acuérdense de que esto partió desde la perrita Laika y los primeros cosmonautas. Pero hemos preparado nosotros los niños para ser ciudadanos de la era espacial. Porque sin duda vamos a encontrar marcianos, aunque sea un microorganismo de no sé qué tipo, como van a ver quizás otras cosas, ¿no? Y es que obviamente una generación que tiene que saber que eso es así. Lo más maravilloso es que los niños lo saben. Hace 2 semanas, hablando de este tema, en un grupo de magísteres, me escucha una educadora que tenía una niña de 4 años y llegó a su casa y le dijo a su niña, ¿tú sabes de los marcianos? Y la niña porque me envió el video, pero tiene muy mal audio. No se llaman marcianos, le dijo. Ay, ¿cómo se llaman? Extraterrestres, porque son fuera de la Tierra. Ah, ¿y cómo son? Bueno, y ahí la maravilla de la mentalidad del niño, porque de eso se trata. Comen todo morado. Lechugas moradas, comen papas moradas. Bueno, y se tiró con el morado. Pero ¿qué sabe esa niña, no? Sabe que hay vida en otras partes. Y eso es un hecho del siglo XXI, que todos nosotros terráqueos tenemos que saberlo. Porque la Tierra se va a acabar, un día va a ser subsumida por el Sol. Y vamos a tener que volar todos bueno, nuestros descendientes de millones de años van a tener que irse a Marte, quizás para dónde. Entonces, pero para los temas ahora de desarrollo sostenible, del cuidado de la naturaleza, para la presentación de nuestras semillas de conocimientos, ¿no? A mí me preocupa mucho eso porque a los niños les encanta todo lo espacial, podrían inventar cómo hablar, cómo cantarán los marcianos, cómo bailarán, o los venusianos, dándole la cosa, pero entregando también la ubicación en la época en que están y en los temas de hoy. Pero pintan patito amarillo. Bueno, no voy a hablar mucho de esto porque ya creo haberlo dicho, ¿no? De los conocimientos que se revisan, de la era de la información, ¿no? También otro hecho que está sucediendo y que nos tiene que invitar, ¿no? Los niños, las mujeres se han empoderado y eso ha sido muy positivo. O sea, los niños han avanzado. Si yo analizo 40 años atrás, sin duda han avanzado, pero no tanto. Piensen nomás en AMI y todo lo alrededor, ¿no? Mientras tengamos esas lacras, ¿qué derechos del niño? ¿No? Las mujeres, bueno, este año a costa de piluchismo avanzamos, pero queda tanto más. Yo hoy día escuchaba al señor Tito Temucano en la mañana y era plop, ¿no? Pero hay que seguir ese camino. Y yo agregaría en eso, porque estoy en esa etapa, la tercera y cuarta edad, ¿no? Porque el país realmente ve a la tercera edad como el cacho, no como el aporte. No hay cultura para la tercera edad, ¿no? Los jóvenes creen que la juventud es permanente, ¿no? Y yo defino más bien estas etapas de la vida, las etapas en que, como dicen los mexicanos, uno trata de ser grande, porque ellos no dicen tercera edad, eso es eufemismo, porque eso no significa nada. Los mexicanos dicen cuando uno es grande, eso dicen ahí, ¿no? Y en Costa Rica dicen que son los ciudadanos de oro. Fíjense el valor positivo que le dan, ¿no? Aquí es la tercera edad, es como la nada, ¿no?
bueno, esa tercera edad por ahí todavía estamos revolviéndola, ¿no? Y tratando de aportar al país. Y abiertos siempre a aprender. En cambio, a veces gente muy joven que no se mueve un milímetro de lo que aprendió, ¿no? Y tiene una mentalidad de viejo realmente. Entonces, son temas que hay que llevar, ¿no? Bueno, vamos rápido. El mundo cultural, interesantísimo de un niño. No, valorar mucho sus culturas de pertenencia, que son las que le dan sentido, relación, vínculo, conocimiento, adaptación, pero también este niño hoy día se vincula con todos estos ámbitos, debería, ¿no? Con lo más positivo. No voy a hablar de eso porque es para largo y no quiero ya agotar. Entonces, ha salido toda también una literatura especializada en educación infantil posmoderna, que debería estar leyéndose en todas partes. Partiendo quizás por Loris Malaguzzi, por Alfredo Yuelo, por Gunilla Dahlberg, ¿no? Con guaguas por Alison Gopnik, algunos de los autores que no podrían faltar en una biblioteca actual para entender esta pedagogía de la cual ya hay bastante escrito. Y para decir, así en brochazo, ¿qué es una pedagogía posmoderna de la primera infancia? ¿No? Algunas cosas ya las hemos dicho. Primero, una mirada fuerte, potente y humanista de todos, sobre todo en especial de las guaguas, no voy a decir más. Ya he hablado de la proactividad, pero me falta mucho más capacidades, intereses. Siempre estoy marcando los sentidos, porque como un niño toma un contenido es diferente que el adulto. Que tienen muchas formas de expresar sus lenguajes, y no es un poema solamente de Loris Malaguzzi, sino desde el gesto, la sonrisa, ¿no? la actitud de placentero, es decir, mil formas. Y por eso que nosotros los adultos tenemos que callarnos un poquito y preguntarles a ellos qué quieren, cuánto saben. La familia sigue y seguirá siendo el pilar esencial, pero ellos tienen que asumir esto y no este delegar que han delegado en los jardines y en los colegios. Y darse cuenta, y aquí me voy a detener un minutito, que estamos en graves problemas, ¿no? La familia hay estudios por todos lados, que la familia está estresada. Corre para unos trabajos enormes, largos, llega a la casa, ¿no? Poco tiempo para los niños ¿qué piden? Más tiempo con sus familias, con sus padres. Entonces, vuelve la pregunta, ¿qué queremos los chilenos como forma de vida? Y hay 3 o 4 parlamentarios que están presentando proyectos de reducir la jornada diaria. Entonces muchos han dicho, no, se va a venir abajo la economía del país, esto es pura flojera. Señores, en Europa los verdaderos países desarrollados, y en Oceanía, me refiero a Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Se trabaja 6 horas diarias. A las 5 de la tarde no hay una tienda de consumismo abierta, solamente una, ¿no? Para las urgencias, ¿no? Porque lo que sí se abren todos son los museos, las salas de espectáculos, los conciertos, porque en el fondo es para hacer vida familiar, desarrollar valores, que los niños tengan con quien estar en sus padres y que lleguen y estén los padres en la casa. Entonces, por eso, ¿qué queremos? ¿Seguir siendo los consumidores y trabajando para tener el último Samsung de 700.000 pesos? ¿O para tener uno medio ahí, total se va a caer, igual se va a romper y qué? Está bien, estemos comunicados, pero para tener quizás un poquito para el fin de semana, salir con mi niño e ir a algún lugar. Entonces, hay que pensar qué queremos los chilenos. Esa es la pregunta para mí pendiente. Y por supuesto, esto pensarlo y co-construir el proyecto. Entonces, queremos un niño curioso que sepa nuestras raíces. Entonces fíjese que tenemos que ir al Museo de Chinchorro, tenemos que ir a Zapa, tenemos que ir al interior, a los pueblitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, planificando juntos. Y los contextos que ya he hablado, ¿no? Parte básica de su trabajo. Todo lo constructivista, obvio, ¿no? Pero el descubrimiento es lo importante, que ellos descubran, el asombro, que ellos transformen, creen y siempre el juego. Pero para eso el educador debe asombrarse, debe saber qué está pasando en este mundo. Ahora, todos los temas, puse temas, pero quizás podría haber puesto todos los contenidos grandes, ¿no? Pueden ser trabajados con los niños.
el mar, el espacio, los temas medioambientales, pero desde su ser de niño, porque tampoco es, como decía, que nos vayamos para otro lado, ¿no? Y la famosa y el tema de tanto, la iniciación a la lectura, escritura y ciencias en forma integrada. Eso ya la doctora Emilia Ferreiro ya era no sé cuántos años en América Latina diciéndolo, y seguimos con los palotes, y seguimos con las letras, y seguimos con el silabario mate y con ojo, ¿no? Cuando el mundo es ojo la cosa, ¿no? Y yo aprendí agua. Esas fueron mis primeras letras que aprendí. No, me hubiera gustado poner el nombre de mi mamá, porque era el mismo mío. No, eso no fue lo primero que yo escribí. Bueno, y aquí, que se lo vamos a dejar, ¿no? Los procesos, más que los procesos, interesan los resultados, ¿no? Por eso que hay ahora todo un énfasis, cambio en las formas de evaluación. Para ir terminando, la organización, más o menos similar, se mantuvo en ámbito. Aquí está el problema mayor, ¿no? El cambio de ciclos a niveles curriculares. En lo curricular, y esto lo pongo aquí, apareció un ámbito puesto transversal que me parece interesante, en la medida en que alguno pueda hacer algún seguimiento de eso, porque puede morir la transversalidad como pasó en educación básica, que tuvo objetivos transversales y después nadie los hacía. Ojo con eso. Y aquí, bueno, se cambió el aprendizaje esperado por objetivo, pero se formula igual. Eso es porque la ley decía objetivo, punto. Así que se sigue formulando igual, ¿no? Y aquí sí que pongo implementación situada del currículo. O sea que hay un llamado que si no lo aprovechamos, contextualizando, ¿no? Nosotros como universidad hemos estado ya, partimos con el casco viejo de Santiago hace más ya 10 años, ¿no? Ahí está la profesora Manje con nosotros en esa época. Después nos fuimos a Chiloé, hemos estado 5 años trabajando en Castro, hace 2 que estamos trabajando en San Bernardo y ahora nos estamos desplazando hacia otras comunas, ¿no? Con los educadores, con las comunidades, con los conocedores, de ahí haciendo currículo e implementando. Y uno entra a esos lugares, que no es el sentido de lo que yo venía, pero uno se da cuenta que está en Chiloé, o que está en San Bernardo, o que está, ¿no?, en Magallanes, que también algo hemos estado trabajando ahí, pero no parece que el jardín fuera de, no sé, de Polonia. Y el tema que me complica mucho, que también que ya lo he dicho varias veces a las autoridades, que lo no formal quedó de lado. Parece que algo se va a hacer ya. Por Junji saqué una publicación sobre los programas no formales, una investigación, su sentido, que se lo voy a enviar a Juanita, que es digital y abierto y gratis para todos, así que ella después si quiere se lo envía a medio mundo, ¿no? La gente de Junji lo tiene que haber recibido porque eso se repartió para él. Bueno, para terminar, estas bases curriculares tienen fundamentos potentes, ¿no? Porque se han enfatizado ciertas temáticas que ya he dicho, ¿no? Principalmente democracia, ciudadanía, inclusión, ¿no? Hubiéramos deseado otros, pero ahí agarrémonos de eso. Se ratifica el principio del juego, ok, si era una carencia, echémosle, ¿no? La organización curricular, ya lo he dicho, no estoy de acuerdo con eso porque es romper el paradigma en que se está trabajando. El ámbito transversal puede ser bueno si se aplica adecuadamente. Los objetivos, y aquí esto está página 40, pueden ser complementados y especificados de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los niños y a las características de los proyectos educativos. Y aunque no lo dijeran, queridas colegas, si yo considero que un niño necesita un objetivo, obvio que no está ahí, tengo que plantearlo. O sea, ¿hasta cuándo nos amarramos más? Si la educación parvularia posmoderna y la de siempre, la buena moderna, es lo más maravilloso, es tener sentido lo que es un niño y desde ahí, con ciertos elementos, visión potente, cultura, contexto, valores humanos, es darle todas las posibilidades. Hemos hecho una cosa realmente truculenta ya. Yo le decía a Mónica, no me atrevería a trabajar hoy día con niños en sala, porque entre
el documento 1, 2, 3, 4, que se vienen los programas, el marco curricular de la... No, ya, olvídate. Ahí sí que me jubilo de frentón. Demasiado. En las buenas experiencias posmodernas del mundo no hay nada de eso. Entonces, vamos allá y no vemos lo que hay que ver. Pero ¿qué es lo que hay? Buena formación, ¿no? Tiempos para pensar, trabajo con la familia, ¿no? Relación con los contextos, salir al mundo cultural maravilloso que tenemos, ambientes enriquecidos, bienestar, pasarlo bien, porque hay que pasarlo bien en educación parvularia. Y esas son más o menos las 7 grandes llaves de un trabajo de calidad en educación parvularia. Entonces, no sé, si podemos nosotros, si tomamos las bases, ¿no? Y los fundamentos, hacerlo ahí. Y para terminar, un poco las sugerencias para dejarnos ciertas tareas nosotros y todos, trabajar con este ideario, ya hemos dicho, ¿no? Formular otros objetivos y olvidar algunos, porque están malos. Trabajar mucho vía proyectos, ¿no? Esa es una cosa que nos ha enseñado Rey Emilio. Rey Emilio hacen los proyectos de partir desde los niños. ¿Qué quieren los niños? Los niños quieren contarle a sus hermanitos pequeños qué hay que hacer cuando están en un jardín. Ese es el proyecto. Los niños quieren inventar un parque de entretenciones para pajaritos. Eso. Y trabajan y trabajan. Y si no terminan, no terminan. Y lo dejan ahí. Y en un mes más se les ocurren nuevas cosas y siguen con el parque de entretenciones para pajaritos. Si estamos siempre en esa cosa así, si no tienen los ángeles libertad en esta etapa, ¿cuándo lo van a tener en la vida? Cuando estamos amarrados a miles de cosas, ¿no? Documentar lo más importante y para el sistema, ¿no? Ya, bueno, aquí esto es para las autoridades y todo. Si esto no es, porque típico para mejorar todos dicen, y nunca falta, ¿no? ¿Y cómo anda la formación de la educadora de párvulo? Entonces uno tiene que decir, mire, regular, más o menos, y bueno. Pero nadie arregla el resto. Ni nadie cuenta, como contaba yo el otro día, los problemas que hay en la formación de educadores en general en el país y de profesionales. Con todo respeto, las acreditaciones son otro tema complicado en la educación superior de Chile, ¿no? Equipos enteros, el mismo equipo que hace docencia, que debe pensar en educación, trabajando en llenar miles de formularios y todo lo demás. Se acredita muy diferente en las universidades en Europa. Ciertos temas nomás y ciertos aspectos. Entonces, es todo un entramado, pero hay que ir de a poco algunas cosas aclarando. Tiempo para que los educadores piensen, reflexionen, lean, ¿no? Yo pregunté el otro día quién era el papá de la educación parvularia, esperando el coro. ¿Y cuántos le respondieron, Mónica? 3 personas, si es que. Hay que leer, queridas estudiantes. Ahora con las páginas web, miles de cosas de acceso, pero también hay que leer el libro, porque el buen libro no está, desgraciadamente, puesto en las páginas web. Fortalecimiento docente de la calidad. Y por último, para nosotros la universidad, ¿no? Hay que crear grupos de estudio para repensar esa pedagogía posmoderna, ¿no? A través de todo lo que tenemos, potenciar el área de currículum de educación parvularia. Nosotros nos cansamos con Mónica de escuchar que habían montones de curriculistas en educación parvularia trabajando las bases, ¿no? Y hay que ver, podría ser especialista en matemática, pero eso no lo hace un curriculista en educación parvularia, ¿no? Pero todo el mundo sabe construir currículos en educación parvularia. Es extraño, ¿no? Y bueno, la academia nosotros debemos estar permanentemente en reuniones como esta, porque estos temas son los que hay que plantear, debatir. Uno no tiene toda la verdad, ustedes estarán de acuerdo en parte con lo que uno ha planteado y en parte no, pero uno lo hace en forma crítica, pero propositiva, buscando los caminos. Bueno, y eso es lo que dejo yo un poco establecido aquí para que después se abra la discusión una vez que exponga, me imagino, a la profesora Manje. Ahí estaremos las dos, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias.